Hola, ¿cómo están? Hoy estamos inaugurando esta columna que se llama Actualización y tendencia en el mundo laboral. Y vamos a hablar de un tema que por ahí es muy consultado y que es qué tips o cuáles son los tips que tengo que tener en cuenta a la hora de salir a buscar trabajo. Una de las cuestiones más importantes y que más hay que tener en cuenta es la actualización del currículum, porque muchas veces nos vamos a la entrevista y por ahí faltan algunos datos. Y entre esas preguntas que nos puede hacer la persona que nos está entrevistando, pueden haber datos muy importantes sobre alguna experiencia laboral o algún idioma, algo que nosotros no los hayamos volcado al currículum. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, tener actualizado nuestro currículum. Otra cuestión muy importante es pensar qué tipo de trabajo quiero y en base a eso también armar el currículum, porque aunque tengamos una amplia experiencia y hayamos pasado por un montón de trabajos, es muy importante tener en cuenta a qué tipo de trabajo me presento, en qué entrevista me presento. Entonces, poner en el currículum siempre lo más importante que sea referido a ese tipo de trabajo. Si es en cuanto a la atención al cliente, todos los trabajos que hice en atención al cliente, si es más un trabajo específico de algún rubro, por ahí despacho de combustibles, si es que ya tuve experiencia en ese rubro, ubicarme en mis tareas, la experiencia laboral que tengo anteriormente y en base a eso, a la entrevista en la cual me presente, armar el currículum. Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de presentarte a una entrevista es la presencia. ¿Qué ropa me tengo que poner? Esa es una gran pregunta que por ahí nos hacen cada vez que tienen que venir a una entrevista. Y lo bueno siempre es pensar en a qué trabajo me presento o para qué es esta entrevista. Si tiene algo que ver con la atención al cliente o la atención al público, siempre vamos a apuntar a tener cuidado con nuestra vestimenta, con nuestro peinado. En cambio, por ahí en otro tipo de rubro, puede ser de mecánica o algo, a veces no se evalúa tanto la pulcritud o cómo vayamos vestidos. Pero eso es algo a tener en cuenta, así que mientras mejor nos preparemos, siempre suma. Un gran consejo que les quiero dar es que nos preparemos cada vez que vayamos a una entrevista. Sepamos a qué empresa vamos, hace cuánto está constituida, qué rubros abarca o qué rubros, hasta qué provincias llega, si son empresas que exportan y que tengamos en cuenta a la hora de responder las preguntas y que sepamos que tenemos interés en la empresa a la que vamos, que hemos estudiado, que conocemos sobre ella. Eso es un buen tip. Otra de las cosas que más valoran las empresas es la proactividad. Demostrar proactividad siempre viene bien. Hacer después de las entrevistas llamados por teléfono o presentarse en el lugar de trabajo para ver si ya cerraron la búsqueda, si ya tienen candidatos. Eso demuestra el interés y hace que uno se acuerde siempre del candidato. Así que demostrar proactividad siempre es un buen tip. Una pregunta muy importante que suele hacerse en las entrevistas es ¿cuáles son tus valores? Está bueno que siempre antes de llegar a la entrevista nos hagamos nosotros esa pregunta y la podamos responder con mayor sinceridad, porque nuestros valores de vida se van a alinear a los valores empresariales y es ahí donde se va a hacer una muy buena conjugación entre nosotros y la organización. Así que siempre tener en cuenta cómo vas a responder esta pregunta. En conclusión, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de presentarme a una entrevista? Número 1, el currículum actualizado. Poné todas tus tareas y todo lo que estuviste haciendo relacionado al trabajo al que vas a buscar. Punto número 2, la presencia, por lo general, es muy importante. Así que vayamos pensando qué ropa nos vamos a poner o cómo vamos a ir peinados. Punto número 3, ser proactivo. Siempre demostrar iniciativa va a sumar un montón. Y por último, los valores.
pensemos cómo vamos a responder a la pregunta ¿cuáles son tus valores? Y seamos los más sinceros posibles. Espero que todo esto te haya servido y nos vemos en la próxima columna.